sucede cuando nuestro corazón se llena de temor por las cosas que no van a salir bien? Y es que no tengo miedo a que esto no salga bien. Tengo miedo a que esto falle. Tengo miedo a esto. Tengo miedo a lo otro. Y empieza a meter temor en nuestra vida. Y nuestro corazón se empieza, hermanos, a preocupar. Y vives desesperado. Mire, hermano, en este tiempo se da mucho la ansiedad. Y las personas dicen que es una enfermedad. Pero te voy a decir algo, clínicamente está detectado como una enfermedad, pero proviene de un espíritu que ataca nuestra vida y te llena de ansiedad. Y viene y se posa en ti, y cada vez que a él le place. Exacto. ¿Por qué los médicos no han podido declarar que la ansiedad te va a dar en un momento que estás dormido, o en cierto horario, o en cierto? Porque el enemigo que te ataca lo hace cuando a él le place, en el momento menos esperado. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra. En la Biblia nosotros encontramos muchos personajes, hermanos, que enfrentaron estos mismos desafíos que nosotros enfrentamos hoy como hijos de Dios. ¿Por qué nosotros, hermanos, cuando todavía no conocíamos a Cristo, no enfrentábamos estos desafíos? Claro que los enfrentábamos, pero no los conocíamos. Pensábamos que eran normales, que fuera yo borracho, que fuera usted lo que fuera, en lo que usted militaba en ese tiempo. No lo diferenciábamos, pero en el momento que nosotros tenemos esta conversión, como dice, léame ahí Pedro, primera de Pedro 2:9, a ver qué nos dice. En el momento que nosotros tenemos esta conversión, y dice la palabra que nuestros ojos son abiertos, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, empezamos a ver y a entender que las cosas que hacíamos provenían de algo que no era bueno para nuestra vida, y que era alguien el que nos llevaba a cometerlas. ¿Por qué? Porque no le agradó que nosotros ya no le perteneciéramos. ¿Qué dice, hermano? Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando somos pasados de las tinieblas a la luz admirable, empezamos a ver que lo que practicábamos en las tinieblas era porque el enemigo nos dominaba, porque el tentador, pero antes no lo notábamos. Dile al borracho, estás mal, y te va a decir, no, si nada más son 3, 4, 5. Dile al mujeriego, dile al adúltero, oye, estás mal, no, si es que la vida es para gozarla. El fornicario le dice, oye, la fornicación es mala. Soy soltero, yo no tengo compromiso con una mujer, no puedo andar fornicando. Pero está mal. Y no lo entiende. Pero ese hombre fornicario, ese borracho, ese adúltero, ese mentiroso, al pasar de las tinieblas a la luz y empieza a conocer al enemigo que antes lo dominaba, va a decir, oh. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos entregamos a Cristo y nuestra vida ha cambiado, empezamos a ver, wow, Dios mío, qué tan malo era yo? Yo a veces en mi mente, hermanos, cuando estoy platicando con el Señor, me pongo y me acuerdo de cosas malas que hacía y digo, wow, Dios, ¿cómo fui capaz de poder hacer esto? Quisiera regresar el tiempo para no hacerlo, para no haber dañado, para no haber provocado todo eso que provocaste por ser un instrumento en las manos del enemigo. Por eso ahora, hermanos, que hemos pasado de las tinieblas a la luz, tenemos que dejarnos ser un instrumento en las manos de Dios de perdida para resarcir un poquito de todo lo mal que hicimos cuando éramos un instrumento malo en las manos del enemigo. Pero si no nos dejamos usar por Dios, la palabra lo dice claramente en Efesios 6:10, que seamos instrumentos en las manos de Dios, que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza, para poder nosotros vencer las acechanzas del enemigo, hermano. ¿Por qué, hermano? La Biblia nos muestra muchas personas, hermano, que enfrentaron todos estos desafíos que nosotros estamos enfrentando en este tiempo al convertirnos en hijos de Dios.
todas esas tentaciones, todo eso. Pero ellos, hermanos, encontraron fortaleza en Dios para poder vencerlo. Por eso son grandes hombres de la Biblia. Porque le hicieron caso a Efesios 6:10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos ellos encontraron refugio, todos ellos encontraron la fortaleza. Porque, hermano, ¿cómo vas a vencer tú? ¿Cómo vas a vencer los ataques del adversario? Primero tienes que conocer a tu enemigo. La Biblia te dice que no es contra lucha y sangre, contra carne y sangre. Tu lucha no es contra carne y sangre. En ese momento tú dices: ok, mi enemigo es espiritual. ¿Cómo me fortalezco? Al enemigo, cuando viene con la tentación, no vas a poder tirarle golpe. Y te va a tentar de muchas maneras, con diferentes cosas en tu vida. Lo hizo con el Señor. Al Señor lo tentó 3 veces con 3 diferentes cosas. Y lo tentó con la duda. Al Señor lo tentó con la duda. Le hizo dudar. Le quiso hacer creer y dudar de que sí era verdaderamente el Hijo de Dios. El Señor era carne también y sangre. Y le dijo: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Te puedo demostrar que soy el Hijo de Dios? No. ¿Cómo lo venció? Espiritualmente, no contra carne y sangre, sino espiritualmente, hablándole con la palabra. Exactamente. Le quiso hacer dudar si verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces no viene a nosotros con duda, hermanos, en nuestra vida? ¿Cuántas veces no le han dicho: en esa iglesia no sientes nada, en esa iglesia no pasa nada? Usted no ha visto los milagros de Dios, yo los he visto. Por eso, hermanos, una de las cosas, hermanos, muy importante que todo creyente, hermano, debe saber es distinguir entre una lucha espiritual y otras luchas que son de índole social, personal o carnal. Cuidado. Porque muchas veces tenemos luchas, hermanos, que las confundimos y creemos que una lucha carnal que tenemos en nuestra vida es una lucha espiritual. Hay luchas carnales, hermanos, en nuestra vida que nosotros tenemos que aprender a dominar en nuestra vida, fortalecidos en el Señor. Pero hay luchas espirituales que nosotros tenemos que vencer clamando y orando a Dios. Es muy diferente clamar a Dios y orar a Dios por una lucha espiritual que tengo, a fortalecerme para vencer mi carne. Usted clama a Dios, usted le pide a Dios que le ayude a vencer su carne, o no tiene luchas carnales. Todos tenemos luchas carnales, y más ahorita con las redes sociales, que les ponen los hombres más guapos, tatuados, con olor a perfume, que les ponen las mejores tentaciones ahí, tanto para las mujeres como para los hombres. Esa no es una lucha espiritual, esa es una lucha carnal, por la cual tú tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si viste ese ahí, cuando tú salgas a la calle y encuentres a uno de esos fornicarios que no tienen esposa y porque no tienen un matrimonio, pueden andar fornicando según ellos, y tú vas débil en tu carne, el enemigo hace lo que tiene que hacer. Pero también, hermanos, tenemos que aprender a diferenciar una lucha espiritual. En una lucha espiritual tú tienes que clamar, orar a Dios. Hay luchas espirituales en las cuales nosotros nos tenemos que fortalecer en el poder y la fuerza de nuestro Dios. Y hay luchas carnales en las cuales nosotros tenemos que, hermano, clamar a Dios para que nos fortalezcamos en su fuerza. Pero hay luchas espirituales en las que tenemos que clamar a Dios para que nos ayude a vencerlas.
Una guerra espiritual, hermano. El enemigo viene y ataca nuestras vidas de muchas formas y de muchas maneras diferentes. Pero le voy a decir algo. Siéntase bien. Porque muchas son las armas y muy grandes. Y muchas, hermanos, que Dios nos ha dado para vencer al enemigo. Muchas son las armas que Dios nos ha dado para vencer los ataques y las acechanzas del enemigo. Vestidos pues, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis ser firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cuál es la armadura? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, seguid firme. 1. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Ay, aleluya. ¿Cuál es la verdad? El Señor. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. ¿De qué nos vamos a vestir, hermano? De platicar con Él, con Cristo. Órele, platique con Él. ¿Cómo ves, Señor? ¿Cómo estoy? ¿Cómo ando? Échame aquí una escaneadita. Pásame por el CT, por el escáner, y mírame cómo estoy. Y ayúdame. Dice la palabra: vestido con la coraza de justicia. Aleluya. Miren las armas que nos dio. Usted va a ser tentado a llevarse algo de la tienda. Usted va a ser tentado en falsificar un precio. Usted va a ser tentado en cosas. Mire, hermano, hay personas que le quitan el precio a un artículo y se lo ponen a otro, para cuando lo pasen en la caja. Eres tentado a eso, pero dice que te vistas con la coraza de justicia. Cuando tú practicas la justicia, vences al enemigo. Cuando tu mano derecha quiera hacer algo malo, que la izquierda la ayude. Cuando tu pie derecho quiera caminar hacia la maldad, que tu pie izquierdo lo ayude, que le meta el trompezón. Porque somos tentados, hermano. Pero si son muchas las armas que Dios nos ha dado. Practica la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, la palabra. Tomad, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Practica tu fe, ten fe. Tomad el escudo de la... Mire, hermano, el Señor nos dio armas suficientes para vencer al enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Usted ni siquiera se ha dado cuenta que anda armado, como dicen allá afuera, hasta los dientes. Si el enemigo a usted le hace algo, es porque usted no sabe utilizar las armas que Dios le dio. Pusieron a un militar aquí y acá al lado a un civil, y les dieron un rifle, hermano, de esos modernos a cada uno. Y enfrente de ellos, hermano, les pusieron 2 jabalí, bien enojados. Con esa arma, el que debe de vencer debe ser el hombre y no el jabalí. Pero resulta que a uno lo venció el jabalí y el otro pudo vencer al jabalí. El que conocía el arma que portaba pudo matar al jabalí antes de que el jabalí le viniera y le enterrara el colmillo. Pero el que no conocía el arma que tenía para defenderse, vino el enemigo y lo destruyó. Si nosotros no conocemos las armas que tenemos, y muchas veces no las usamos, o se nos olvida usarlas. Pero si tú no conoces las armas que Dios te ha dado para defenderte de los ataques del enemigo, llegas a la presencia de Dios bien herido. Oh, hoy se me pasó un dardo, Señor. Hoy traigo, Dios mío, a tu casa un dardo de duda clavado en mi mente. Porque el enemigo usó a alguien y le dijo: ¿qué vas a hacer a ese lugar a perder el tiempo? Y ya cuando estás aquí no puedes sentir la presencia de Dios, porque tu fe se hizo chiquita por la duda.
que el enemigo vino y sembró en tu mente. Y el enemigo usa, hermano, todo tipo de dudas, todo tipo de armas, pero las de nosotros son mejores. Pero tenemos que aprender a utilizarlas. A medida, hermano, que nosotros vamos creciendo en la fe, nos exponemos a más batallas en contra de un enemigo específico, que es Satanás. Entre más vaya usted creciendo en la fe, mi hermano, usted se pone como blanco para una batalla en contra del enemigo. Porque mientras usted esté creciendo en la fe en el Señor, el enemigo va a buscar cómo, hermano, destruirle. Y la duda es una de las que más usa el enemigo contra aquellos que van creciendo en la fe. Porque la fe que duda es como la ola o como el viento llevado de un lado para otro. Pero una fe genuina, y aquel que va creciendo en la fe en el Señor, esa fe va creciendo y se va haciendo fuerte. Pero ahí viene el enemigo. ¿Qué sucede? Que cuando el enemigo ve que nosotros vamos creciendo en nuestra fe, nos exponemos a que él más venga a atacarnos. ¿Qué dice? Este está creciendo, antes de que se haga más fuerte, necesito debilitarlo. Y viene con un ataque o una de las tentaciones que más usan a los cristianos débiles, el enemigo, la duda. Para que una fe que tiene duda en su Dios no tiene ningún efecto. Una fe que duda, hermano, no va a suceder nada. Pero cuando tu fe es genuina, cuando tu justicia la practicas, cuando te pones verdaderamente la armadura o las armas que el Señor te dio, las puedes usar, pero las quieres usar sin balas, las quieres usar porque no las practicas, no las vives. El enemigo se va a reír de ti. Usad la espada, dice, que es la palabra de Dios. Y viene el enemigo a atacarte y tú le tiras espadazos, pero no te sabes ni un versículo bíblico. Y la palabra es la espada. Tu espada está mocha, nomás traes el mango. ¿Con qué te vas a defender de los ataques del enemigo? ¿Con qué te vas a defender de las tentaciones? La duda, hermano, es una de las cosas que el enemigo mete en la vida de los hijos de Dios. El enemigo, hermano, nos va a atacar de una y mil maneras. Y si ve que con la duda no puede hacerle nada, porque usted está firme. Recuerda, hermanos, ahí en Lucas capítulo 4, versículo 13. El enemigo, cuando viene y te ataca, recuerda, si ve que no pudo hacerte nada hoy, mañana va a volver. Porque va a buscar el momento más débil en tu vida para atacarte. Por eso dice la Biblia, fortaleceos en el Señor, para que no estemos débiles. El enemigo aprovecha cualquier oportunidad que nosotros estemos débiles para venir a hacer de la suya. Dice la palabra que cuando hubo acabado toda tentación en contra del Señor Jesucristo, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué? Porque luego usó a los que estaban bajo su potestad para seguirlo tentando. ¿Cuántas veces no vinieron los escribas, los fariseos, a tentar al Señor? Ya no fue el diablo directo, pero usaba a los que él tenía bajo su potestad, bajo su dominio. Cuando el diablo venga, hermano, a tentarte espiritualmente en la noche, en el día, hay pastores que veo sombras, hay pastores que se mueven las cosas, te está tentando de manera espiritual. Reprende, ora. Pero ya cuando vea que no te puede meter duda ni miedo por eso, va a venir usando a los que tiene bajo su potestad. ¿Qué dices de esta mujer que fue encontrada en adulterio? ¿Qué dices de que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Todo ese tipo de cosas, hermano, el diablo las va a usar. Nosotros, hermano, debemos de mantenernos siempre listos para el combate espiritual. Si tú eres un hijo de Dios, hermano, que ha entrado de las tinieblas a la luz,
mantente siempre listo y preparado para un combate espiritual. El enemigo va a aprovechar cualquier momento, cualquier situación. No creas que te va a mandar un correo electrónico. El enemigo no te va a avisar. Nosotros, hermanos, siempre debemos de mantenernos listos para cualquier combate espiritual que el enemigo nos presente. Tú sales de la iglesia ahorita y no sabes si ya te está esperando con un combate espiritual allá afuera, con un vecino. No se vuelve a estacionar enfrente de mi casa. Y tú, como hijo de Dios fortalecido, mil disculpas, solo vine a adorar a mi Dios. Para la próxima le pido perdón y disculpas si me permite usted estacionarme enfrente de su casa. Pero si no estás fortalecido en el Señor, sí, está bueno, hombre, ni que la calle fuera suya. O llegas a la casa y el esposo te está esperando listo. Te fuiste y no me dejaste las de harina hechas, no me hiciste de almorzar, preferiste irte a la iglesia. Aleluya. Tenemos que estar preparados, hermanos, para cualquier lucha o combate espiritual. Tenemos que reconocer, hermanos, nuestros enemigos demoníacos, hermanos, van a estar detrás de muchas de las cosas que salen a nuestro encuentro para dañarnos. La tentación va a estar en nuestra vida, nuestros enemigos espirituales y demoníacos, hermanos, o los que son de carne y sangre que usa el enemigo para venir a perturbarnos. Cuidado, tenemos que conocer, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que cubrirnos y estar conscientes que la armadura de Dios es para nuestro servicio, es para que nosotros la usemos, pero tenemos que aprender a usarla. Las mejores armas nos las dio Dios a nosotros y no al maligno. El maligno trae armas, hermanos, pero no tan buenas como las que Dios nos dio a nosotros. Ahí en Efesios capítulo 11 y 12. Pero si usted no las sabe usar o no quiere aprender a usarlas, usted usa a menudo el arma de la oración para defenderse del ataque de los enemigos. ¿Sí? ¿Sabe usarla? ¿Ha deducido? ¿Ha leído el instructivo de la oración que está aquí en la Biblia? Los discípulos le dijeron: Señor, Maestro, Rabí, enséñanos a orar. Tienes que aprender a usar el arma de la oración y decirle: Padre, aquí estoy. Mírame cómo vengo. Estoy en una lucha, en una guerra espiritual y tú eres mi único ayuda. ¿Y por qué he venido a ti? Porque en ti confío. No quiero que mi confianza esté puesta en nadie más que no sea en ti. ¿Cuándo has orado a Dios que a la misma vez que estés derramando tu corazón y humillándote delante de Él, a la misma vez lo estés exaltando? Porque cuando tú derramas tu corazón y le dices: vengo a ti porque no puedo más, te estás humillando. Y vengo a ti porque sé que tú puedes hacerlo, lo estás exaltando. Señor, aquí estoy, te estoy pidiendo por mi hijo. Cámbialo, haz algo. Pero a mí déjame como estoy. No, Señor, cambia a mi hijo porque yo soy ejemplo de él y no lo ha seguido. Y como no ha seguido mi ejemplo que yo le he dado, que he tomado de tu palabra, por eso quiero que lo transformes. Y ayúdame a ser mejor ejemplo para él, para que él pueda verme a mí y seguir mis pasos. Pero clamamos a Dios: Dios, bendíceme, guárdame en este día. Y le dices a Dios: que no me mueva yo en el camino, que no me pase ningún accidente. Señor, pero también dame paciencia con los carros que se me atraviesan. Y perdóname por levantarme tarde e ir a las carreras. Chocaste y dices: es que Dios no me cuidó en la oración que le hice. No, si Dios te iba a cuidar, pero sobrepasaste el límite de velocidad. Ibas desesperado porque te quedaste tarde dormido.
Dios no va a actuar así. Tu oración no sirvió de nada porque le pides a Dios una cosa, pero tú haces otra. Tenemos que aprender a usar las armas que Dios nos ha dado para contrarrestar los dardos del enemigo. Aprendamos a usar el arma de la oración. Aprendamos a usar el escudo, hermanos, de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe, hermanos? Cuando tú no dudas en que Dios lo va a hacer, y lo va a hacer aunque tú veas todo lo contrario, aunque tú veas al enemigo dardo tras dardo sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu matrimonio, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, y tú estás cubierto, Señor, tú lo vas a hacer. Y el enemigo tírate y tú, y Señor, tú lo vas a hacer, porque mi fe está puesta en ti. Póngase de pie, hermanos. Que le enseñe a combatir al enemigo con las armas que le ha dado. Porque créame, Dios no nos dio sus armas sin darnos un instructivo cómo hacerlo. Y el instructivo está aquí en la palabra de Dios. Ahí está escrita. ¿Qué sería de un militar si antes no le enseñan a usar esa arma? ¿Qué sería de nosotros como hijos de Dios si antes no aprendemos a usar el poder de Dios o las armas que Dios nos ha dado? Vamos a ser vulnerables delante del enemigo, pero nadie le va a enseñar a usar algo si usted no lo quiere, si usted no lo desea. Dios no le va a enseñar o a mostrar grandes cosas y maravillosas si usted no lo desea. Pero dígale hoy: Señor, aquí estoy, enséñame. Dile: quiero ser tu discípulo y que tú seas mi maestro. Tengo mucho que aprender todavía. Tengo mucho que aprender de tu palabra. Tengo mucho que aprender de las armas que tú me has dado para contrarrestar al enemigo. Tengo mucho que aprender todavía, Señor, de cómo eras tú, de cómo caminabas tú, de cómo vivías tú. Tengo mucho que aprender todavía de lo que tú quieres para mi vida. Dile: tengo mucho que aprender de cómo ser un buen esposo. Tengo mucho que aprender de cómo ser una buena esposa. Y tu palabra me lo dice, tu palabra me lo enseña. Ayúdame a entenderlo. Tengo mucho que aprender de cómo ser una buena madre, de cómo tener un buen matrimonio, de cómo ser un buen siervo, de cómo ser un buen trabajador en mi trabajo. Dile: Señor, tengo tantas cosas que aprender. Sé tú mi maestro. Sé tú el que me enseñe. Pero, Señor, enséñame a vencer los ataques del enemigo, y que no caiga yo rendido ante él y ante sus dardos. Sino enséñame, Señor, a usar las armas que me has dado, a ponerme tu armadura, el escudo, la espada, el yelmo, el calzado, todo lo que tú me has dado. Pero es necesario que yo aprenda cómo usarla. Pero te necesito a ti como maestro para que me enseñes. Enséñame en mi vida diaria cómo ser un buen cristiano, un buen hijo tuyo. Enséñame, Señor, dentro de la familia del evangelio, a ser un buen hijo de Dios, a ser un buen cristiano, a ser como tú quieres que sea dentro de tu congregación, a ser un miembro y un discípulo más de tu reino. A veces no soy un buen miembro de la congregación, Señor, y hago todo lo contrario que de lo que tú quieres que yo haga. Dile: Señor, enséñame. Si no eres un buen padre, pídele a Dios, clámale a Dios. Yo le clamo a mi Señor cada día porque quiero ser un buen padre. Dile: enséñame a ser un buen esposo, a ser una buena esposa, para que mi hogar, para que mi matrimonio, en medio esté la bendición de Dios y esté el Señor guiándonos como padres, como esposos, como hijos. Necesitamos tanto que aprender, porque aún en medio del matrimonio,
En medio del hogar el enemigo manda sus dardos. Y hay disensión, hay pleitos, hay desacuerdos entre el esposo y la esposa, entre los hijos. Pero cuando nosotros aprendemos a rechazar todos esos dardos del enemigo con las armas que Dios nos ha dado, tu matrimonio, mi matrimonio, nuestros hogares, nuestros hijos estarán bien. Aun cuando veamos lo contrario, el Señor tiene el control. Quiero ser ese aprendiz que aprenderá de ti si me llevas de tu mano. Solo quiero ser ese alumno que desea conocerte más y conocer más de tu palabra. Ayúdame a resistir los dardos del enemigo y que la duda no llegue a mi vida, Señor. Que no dude yo de mi fe, sino que yo esté firme, mi fe puesta en ti. Y que aunque vea todo lo contrario en lo que te he pedido, mi fe no mengue, porque sé que tú lo harás, porque sé que tú eres fiel. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Ayuda nuestra fe. Señor, si alguno en esta mañana está necesitado, está enfermo, tu palabra dice que pongamos nuestras manos sobre el que está enfermo, el que esté necesitado, y tú, Señor, lo sanarás, porque la oración del justo puede mucho, y por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.